Hola, ¿cómo estás? Qué gusto reencontrarnos para estudiar la Palabra de Dios. Estamos estudiando la guía de estudio bíblico Jesús, la gran esperanza, de su autor, el pastor Alejandro Bullón. El programa que a continuación vamos a presentar tiene por objetivo estudiar la Palabra del Señor para extraer de ella esperanza, ánimo para cada una de nuestras vidas. Te invitamos para que juntos podamos estudiar hoy día la lección número 15 que lleva por título Esperanza y Cuidado. Quédate por favor con nosotros, estudiaremos la Palabra de Dios. Muy bien, ya estamos en condiciones de comenzar nuestro estudio. Seguramente ya tienes una Biblia en tu mano. Invita a tus amigos o familiares que están junto a ti para que juntos podamos estudiar estos minutos la Palabra del Señor. Estamos estudiando las hermosas lecciones de este curso, Jesús, la gran esperanza, del pastor Alejandro Bullón. 18 lecciones impresionantes acerca de la voluntad del Señor para con nosotros. Por lo tanto, te invitamos a que puedas acompañarnos. Vamos a estudiar la Palabra del Señor. Y para ello hemos invitado a dos buenos amigos, el pastor Mitchell Urbano. Bienvenido, pastor. Hola Aldo, ¿cómo estás? Hola amigos, es un gusto estar nuevamente aquí en el programa para estudiar este asunto tan importante hoy día que tiene que ver con la gran esperanza. Creo que todos necesitamos de esperanza. Muy bien, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pastor Joaquín Vargas, bienvenido también. Gracias, pastor. Es un gozo compartir con los amigos que nos siguen semana a semana a través de Nuevo Tiempo. Muy bien, ya tienes tu Biblia abierta, ya la tenemos en mano, tienes las lecciones de este curso. Pues bien, vamos a pedir la dirección de Dios a través de una oración, para que sea el Espíritu de Dios quien nos conduzca a través del estudio, toque tu corazón, toque mi corazón y nos ayude a comprender esta hermosa voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a pedir que el pastor Mitchell los pueda guiar en oración. Muy bien, vamos a en este momento cerrar nuestros ojos, curvar nuestra cabeza y hacer una oración. Querido Dios, queremos agradecerte por la oportunidad que tenemos en esta hora de poder abrir la Biblia Sagrada y queremos rogarte una bendición especial para todos nuestros amigos que están en sus hogares y a nosotros que estamos aquí, Señor, para que podamos ser impresionados por tu palabra en esta hora. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor Mitchell. Lección número 15, Esperanza y Cuidado. La Biblia nos habla de que la palabra del Señor es suficiente para guiar nuestra vida. Sin embargo, el Señor durante los años, durante los siglos, ha venido ocupando ciertas personas escogidas por Él también para conducir a su pueblo. Hoy día vamos a hablar acerca de eso. Vamos a comenzar entonces estudiando la lección número 15, Esperanza y Cuidado, del curso bíblico Jesús, la gran esperanza. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. Pastor, ¿cómo revela Dios su voluntad a la iglesia? Ya sabemos con lecciones anteriores que es a través de la Biblia, pero también ahora la Biblia va a ampliar un poco más en relación a esto. Amós capítulo 3, verso 7. La pregunta 1 es, ¿cómo revela Dios su voluntad a la iglesia, sus propósitos? La Biblia dice aquí en el libro de Amós, el capítulo 3 y el versículo 7 dice, en verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. Bien. Es notable descubrir que aparece aquí una palabra que es absoluta, nada. Vivimos un tiempo en el cual se cuestiona mucho a Dios y se tilda a Dios de alguien que actúa de manera a veces hasta atropelladora, sin considerar o sin tomar en cuenta muchos aspectos. Pero la Escritura dice que Dios no hace nada sin antes revelar su secreto, su verdad a sus hijos a través de los profetas. Por lo tanto, podemos responder aquí que Dios se revela a su iglesia, a sus hijos, a través de sus profetas. Muy bien. Una palabra un tanto extraña, ¿no? O difícil para algunos. Hoy día tenemos muchos profetas. Sin embargo, estos falsos profetas que también Cristo habló que habrían de aparecer en el último tiempo, de alguna manera están tomando el modelo bíblico. La Biblia habla acerca de los profetas y tenemos la respuesta en la número 1. ¿Qué instrumentos usa el Señor, pastor Mitchell, para revelarse como profeta? Eso lo vamos a descubrir aquí en la Biblia, en el libro de Números, el capítulo 12 y el versículo 6.
En su guía de estudios aparece ahí, Números capítulo 12, verso 6, dice lo siguiente. El Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Es decir, por lo tanto, que cuando Dios ha constituido a alguien como profeta, la manera como se ha de revelar será a través de sueños o a través de visiones. Es la manera como Dios ha elegido para entregarle un mensaje a su pueblo a través de los profetas. Sueños y visiones sería entonces la respuesta a esta segunda pregunta. Muy bien, hay dos señales también de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera tiene profeta. Vamos a ver ahora el texto de Apocalipsis 12, 17. Ayúdenos, Pastor Mitchell, por favor, en esta pregunta, ¿no? Las dos características de la iglesia verdadera. Apocalipsis capítulo 12 y el verso 17 dice lo siguiente. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y dice exactamente lo siguiente. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. En la pregunta señalaba la iglesia verdadera. Es decir, que si hay una iglesia verdadera es porque hay una iglesia que no es verdadera. Interesante. Vivimos un tiempo en el cual las personas tienen un abanico de opciones, supuestas opciones, para elegir una iglesia. Pero evidentemente a los seguidores de Jesucristo nos interesa descubrir cuál es la iglesia verdadera. Nos parece, por lo tanto, oportuno lo que señala aquí la Escritura. Hay dos características distintivas de la iglesia verdadera. En primer lugar, dice el texto bíblico de Apocalipsis, que es una iglesia que guarda los mandamientos, obedece los mandamientos de Dios. Esa es la primera característica de una iglesia verdadera. Y en segundo lugar, el verso 17 dice, aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo. Tome nota de estos dos aspectos. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es lo que hasta este momento podemos señalar, Pastor Aldo. Muy bien, gracias por esa respuesta. Vamos inmediatamente a la 4. Tiene el testimonio de Jesucristo, guarda los mandamientos, ¿cierto, Pastor Mitchell? Guarda los mandamientos, tiene el testimonio de Jesucristo. La gente conoce los 10 mandamientos, los encontramos en Éxodo 20, pero alguien puede preguntar, ¿y qué es lo que es el testimonio? Ayuden ustedes, por favor, con eso un poco. Bueno, la Biblia responde aquí en Apocalipsis capítulo 19 y el verso 10 dice lo siguiente. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Bien. Muchas gracias, Pastor. Entonces descubrimos aquí que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía en la iglesia del tiempo del fin. Por lo tanto, la iglesia, y es curioso que aparece en el libro Apocalipsis, donde está señalando, está mostrando la iglesia para el tiempo del fin. Esta característica es notable, es distintiva en la iglesia del tiempo del fin. Tiene el testimonio, tiene el espíritu de la profecía. Muy bien, esta es la respuesta entonces a la número 5. En la primera iglesia fundada por los apóstoles, Pastor Mitchell, ¿existieron los profetas? ¿Será que solamente en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasó con eso? Ayúdenos un poco. Mire lo que dice la Biblia aquí en 1 Corintios, el capítulo 12 y el verso 28. Nos dice lo siguiente. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Por lo tanto, la Biblia menciona aquí que uno de los dones que Dios ofreció a la iglesia fue también el don de profecía. Es decir, entonces, que la presencia de un profeta en la iglesia no era solamente una característica, una virtud de la iglesia del Antiguo Testamento o en la era apostólica. En este tiempo está señalado en la Biblia que Dios ha constituido, ha establecido profetas para entregar un mensaje para sus discípulos. Entonces la respuesta en la 5 debería ser cierto. ¿Hubo profetas en la iglesia apostólica? Sí, hubo profetas. Hubo profetas. ¿Cierto? Muy bien.
Y entonces, ¿qué pasa con nuestros días? Alguien podría pensar, ¿no? Está bien, el Antiguo Testamento habla de profetas. El Nuevo Testamento también habla de profetas, que su iglesia, aunque tenía la revelación escrita del Antiguo Testamento en ese tiempo, también era guiada la iglesia por profetas, por personas que recibían mensajes de Dios para entregar dirección a la iglesia que se estaba formando en los primeros años de esta era cristiana. Pero en el tiempo del fin, ¿qué irá a suceder? Pastor, por favor, ayúdenos. ¿Habrá profetas en el tiempo del fin? El libro de Joel, el capítulo 2 y el verso 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Este versículo está en el contexto del tiempo del fin, por lo que nos señala los versículos siguientes. A partir del versículo 30 en adelante, está señalando aquellos acontecimientos que Jesucristo en el capítulo 24 de San Mateo dijo que sucedería en el tiempo del fin, señales en el cielo, el sol, la luna, las estrellas. Por lo tanto, en ese contexto dice que habrían profetas, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas. En el tiempo del fin, entonces, la respuesta, en este tiempo, en el tiempo del fin, ¿habrá profeta? En la iglesia de Jesucristo, la presencia de profecía, la presencia de profeta está señalada por la Escritura. Muy bien, interesante estudio. ¿Te interesa este estudio, profundizar un poco más? Pues comunícate con nosotros a través del correo electrónico que aparece en pantalla o bien a ese número de teléfono que está apareciendo también. Y de esta manera te haremos llegar las lecciones hermosas del curso Jesús, la Gran Esperanza. El autor de este curso es el pastor Alejandro Bullón, que seguramente tú conoces. Queremos dejarte uno en tus manos en forma gratuita. Puedes llamarnos entonces o comunicarte con nosotros para hacerte entrega de este hermoso curso de 18 lecciones completamente ilustrado. Muy bien, vamos a ir a la pregunta número 7. Ya nos quedó claro que en el Antiguo Testamento habían profetas, nos quedó claro que en la Iglesia Apostólica, ¿verdad, pastores? Habían profetas. La Biblia también habla que en el tiempo de hoy se iban a levantar profetas. Entonces alguien puede estar preguntando, pastor Mitchell, entonces cualquiera puede decir, Dios me habló, ¿no? Yo tengo una profecía. ¿Cómo la Biblia entonces nos ayuda a entender un poco más esto? Bueno, la pregunta número 7 nos habla de qué deberías hacer si hoy apareciese alguien diciendo que es un profeta de Dios. ¿Qué debemos hacer si, por ejemplo, alguien llega a su casa, amigo, diciendo yo soy profeta, ¿no? Aquí está mi credencial de profeta, ¿no? Bueno, la Biblia dice, 1 de Juan capítulo 4, verso 1, dice lo siguiente. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Uy, qué texto interesante, pastor. Probablemente para muchos es familiar esta última declaración del texto, porque vivimos un tiempo donde se levantan muchos proclamándose profetas. Pero el texto señala una palabra que quiero resaltar. Es necesario probar a los profetas, porque así como hay profetas verdaderos, también hay profetas falsos. Es necesario probarlos, pero la Biblia nos va a ayudar. Muy bien, vamos entonces a las pruebas. Ahí tienes tu lección, número 8. ¿Cuáles son algunas? Se colocaron aquí 4 ejemplos, ¿no?, de pruebas bíblicas para saber si una persona realmente es un profeta de Dios. Tú conoces a lo mejor el nombre de algún profeta. Alguien en algún momento te habló del nombre de un hombre o el nombre de una mujer, o alguien de tu iglesia está profetizando según esta persona. ¿Será que debemos creer a todo? Todo el que aparece en pantalla de televisión diciendo yo soy un profeta y ahora voy a profetizar, ¿debemos creer? La Biblia nos habla de que tenemos que someter a una prueba. Hablábamos en el texto de 1 de Juan. Pastor Mitchell, ayúdenos por favor con algunas pruebas bíblicas. Está en 1 de Juan capítulo 4 y el verso 2. Dice lo siguiente. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. La primera prueba, por lo tanto, de un profeta verdadero que proviene de Dios es aquel que reconoce en Jesucristo un Dios, pero un Dios que también se hizo carne, un Dios encarnado. Lo señala en el texto en el Evangelio de Juan capítulo 1, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo, Dios, pero que tomó forma humana. Un profeta verdadero reconoce a Jesucristo como encarnado.
Interesante. Vamos a la siguiente, Isaías 8:20, pastor. Isaías capítulo 8 y el verso 20 en el Antiguo Testamento nos dice lo siguiente: yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Muy bien, pastor. Segunda característica, un profeta verdadero reconoce los mandamientos de Dios, la ley de Dios, como los estatutos que Él ha dejado para cada uno de sus hijos en este tiempo. No transgrede ni omite ninguno de estos mandamientos. Muy bien, ¿y cuál sería entonces la respuesta allí? La segunda característica, el verdadero profeta reconoce los mandamientos de Dios como estatutos para nuestra vida. Interesante, o sea, el profeta tiene que cumplir la ley de Dios. Vamos al siguiente, pastor Mitchell, de Mateo 7:16, y yo le voy a ayudar con Deuteronomio 18:22. Mateo 7:16 dice lo siguiente: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Preste atención a esta tercera característica. Sus frutos, su vida, es consecuente con lo que enseña, con lo que predica la palabra de Dios. Puede enseñar cosas muy bonitas, pero su vida, si está reñida con la enseñanza bíblica, no es un verdadero profeta. Muy bien, la respuesta sería entonces. Sus frutos, su vida está acorde a la enseñanza de la palabra de Dios. Muy bien, y el último texto que tenemos allí en Deuteronomio 18:22 dice así: si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, y ni aconteciere, es palabra de Jehová que no ha hablado el Señor. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. La cuarta característica, por lo tanto, hoy día hay muchos profetas que dicen acontecimientos que vendrán y no se cumple. La cuarta característica bíblica: un profeta hace una profecía, hace un anuncio y se cumple conforme a lo que ha anunciado. Muy bien, vamos a la última pregunta, pregunta 9. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo para nosotros, para nuestros amigos que nos están escuchando? Es un consejo interesante, querido amigo. Mira, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 20, dice así: no desprecien las profecías. Si Dios ha considerado dejar profetas para este tiempo, es porque Él tiene un mensaje importante para entregarnos. Hacemos bien en escuchar y en considerar como de parte de Dios estos consejos, esta orientación que los profetas nos entregan cuando son probados conforme a las 4 características que ya hemos mencionado. Entonces, ¿cuál sería el consejo, pastor Mitchell? No despreciar las profecías, sino al contrario, ponerle atención. Muy bien. Gracias al Señor por su palabra de amor. Gracias a los pastores que nos están acompañando en el estudio. A continuación vamos a dejarles una pausa musical y luego el pastor Alejandro Bullón hará un importante llamado a nuestras vidas. He pasado por el valle de la muerte y al gritar tu nombre vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender que soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó. Caerán 1000 a mi diestra, mas sigo confiado, no me tocarán. Pues mi fe no está basada en los comentarios ni en el que dirán. Él me ha hecho vencedor y a su diestra me sentó. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer,
que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Y aun en mi debilidad, tu poder se hace más fuerte. Y tu gracia es el poder que me sostiene. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, nada me detendrá. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia me ha sostenido. Y aun en mi debilidad, tu poder se hace más fuerte. Y tu gracia es el poder que me sostiene. Hola querido, Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay algunos pensamientos interesantes en el texto que acabo de leer, y el tema que estudiaste hoy es un tema que debe haberte abierto los ojos con relación a algunas cosas muy comunes en nuestros días. Falsos profetas. Los hubo a lo largo de toda la historia. Los hay en nuestros días y los seguirá habiendo hasta la venida de Cristo. Ahora, ¿qué deberías hacer tú cuando alguien se levanta a tu lado y te dice: yo soy un profeta de Dios? El texto bíblico que acabo de leer dice: no creáis a todos, pero no los rechacéis tampoco, sino pruébalos. Prueba si es un profeta de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido en nuestros días. Ahora, si hay un falso profeta es porque hay un verdadero profeta. Si no hubiese un verdadero, auténtico, genuino profeta, no habrían falsos profetas. ¿Cuáles son las pruebas? Es lo que tú estudiaste en la lección de hoy. 4 pruebas. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si un profeta dice: Dios me ha revelado un mensaje, pero su vida no es una vida coherente con la ley y con la palabra de Dios, entonces ese profeta es falso. Por sus frutos los conoceréis. Si un profeta dice: yo soy el profeta de Dios, pero por donde pasa solo sembra disensión, división, perturbación, ¿cómo puede ser profeta de Dios? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de la vida y del ministerio de ese profeta? Confusión, peleas, discusiones, entonces no es profeta de Dios. Tercera prueba: si confesare con su boca que Jesucristo es venido en carne. Si un profeta dice: yo soy el profeta de Dios, pero no acepta la divinidad de Cristo, no puede ser profeta de Dios. Y la cuarta prueba: si un profeta profetiza algo y no se cumple lo que profetiza, entonces es un profeta falso. Ahora, queridos, nosotros como iglesia reconocemos que
El ministerio profético en estos últimos días se reveló en la vida y en el ministerio de una señora llamada Elena G. de White, una jovencita que a los 16 años recibió el llamado de Dios para el ministerio profético. Una mujer que no tuvo el segundo año primario terminado. Y sin embargo, escribió libros, hojas y hojas y hojas, que si los amontonamos hasta una altura de casi 2 metros, da todo eso lo que ella produjo en material escrito, con segundo año de primaria. Si tú le das el libro Consejos de Salud a un médico y él lee el libro, te va a preguntar, ¿qué grande nutricionista escribió este libro? Y tú le dices, no, fue una mujer que tenía segundo año de primaria, no va a creer. Si tú le entregas el libro de Educación Cristiana a un grande profesor y él después de leer el libro pregunta, ¿qué grande educador, qué grande doctor en educación escribió este libro? Y tú le dices, fue una mujer con segundo año de primaria, no te va a creer. Si tú le das el libro deseado de todas las gentes a un teólogo, él va a leer el libro y va a decir, ¿qué grande teólogo y escritor escribió este libro? Y tú le dices, no, fue una mujer de segundo año de primaria, no te va a creer. Si tú le das el libro Consejos para Padres a un educador, él va a decir, pero ¿y qué grande educador escribió? No, fue una mujer con segundo año de primaria, no te va a creer. ¿Sabes por qué? Ella no escribió de ella, ella escribió como fruto de la inspiración divina. Dios la tomó en sus manos y la usó. ¿Qué diferencia hay entre ella y los escritores bíblicos? Ninguna diferencia. Porque los escritores bíblicos fueron inspirados por Dios. Ella fue inspirada por Dios. ¿Existen profetas hoy? Profeta, en el término auténtico de la palabra profeta, quiere decir vocero. ¿Existen voceros de Dios hoy? ¿Existen seres humanos que hablan en el nombre de Dios hoy? Los pastores, cuando se levantan el sábado en el púlpito para predicar, son especies de profetas en las manos de Dios. Dios revela su mensaje sacado de la palabra de Dios y ellos predican para la iglesia. El espíritu de profecía es una de las características del remanente, es una de las características del pueblo de Dios hoy. Entonces, querido, quiero que entiendas una cosa. Mira, la iglesia adventista tiene 28 doctrinas. Ninguna de las 28 doctrinas fue sacada de los libros del espíritu de profecía. Ninguna. Si Elena de White no hubiera existido, la iglesia tendría las mismas 28 doctrinas. Porque la iglesia cree en la Biblia y únicamente en la Biblia como fuente de doctrina. Pero yo creo en los escritos del espíritu de profecía. Porque como ella dice, los escritos de ella son una luz menor para ayudar a alumbrar la luz mayor de la Biblia. Si en algún escrito de Elena de White yo encontrase una frase que dijese, la Biblia dice así, pero ahora Dios me ha revelado que es así, yo no creería en ella. Pero yo creo en ella, porque todo lo que dice está en la Biblia. Apoya la Biblia, está aprobado por la Biblia. Ella no quita nada, no aumenta nada. Simplemente ilustra y comenta lo que la palabra de Dios dice. Y todo esto por inspiración del Espíritu Santo. ¿Y para qué Dios hizo todo eso? Para cuidar a su iglesia, para guiar a su iglesia, para proteger a su iglesia. Por eso dice Dios, cree en sus profetas y estaréis seguros. Que Dios te bendiga. Qué interesante llamado nos ha hecho el pastor Alejandro Bullón. Sin lugar a dudas, la palabra de Dios es una norma de vida y de esperanza para nuestras vidas. Si recurres a la palabra del Señor, entonces estarás seguro y aprenderás a amar a Cristo cada día. Sería bueno que antes de terminar este programa, Jesús, la gran esperanza, nos pusiéramos en las manos del Señor a través de una oración. ¿Te parece que así, allí donde estés, puedas inclinar la cabeza junto conmigo y de esta manera pongamos nuestras vidas en las manos de Dios? Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por el estudio de tu palabra. Qué grandes promesas tienes para nosotros en la medida que nosotros podamos llevar una vida conforme a la palabra de Dios. Ruego una bendición humildemente por cada uno de nuestros amigos y amigas que nos sintonizan a través de este programa. Señor, que ellos puedan encontrar al Cristo maravilloso de las Sagradas Escrituras, puedan alcanzar la salvación y de esta manera puedan tener esperanza de tu pronto regreso a esta tierra para llevarnos a vivir contigo por la eternidad. Recibe nuestras vidas, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Que el Señor te bendiga y no olvides, el Señor tiene una palabra de inspiración, una palabra de esperanza aquí en la palabra del Señor para tu vida.